Vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Ustedes tienen niños en casa? ¿Hace cuánto que no los llevan a revisar al odontopediatra para ver si tiene caries? ¿Cuál es el grado de afectación de la caries? ¿El tamaño, la profundidad? Entonces, el tema va muy relacionado en cuanto a la restauración o también a la prevención del avance de la caries en la boca de nuestros niños. El tema es selladores de fosetas y fisuras, y para esto invité a un especialista en odontopediatría, quien, bueno, ya había estado en programas anteriores, y ella es la doctora Daniela Campos Mendoza. Te agradezco, Dani, por estar aquí en el programa y traernos este tema que es de mucho interés para todo el público que nos ve, sobre todo para aquellos que están preocupados por la salud de sus pequeños. ¿Qué es un sellador de fosetas y fisuras? Bueno, un sellador es un material de adherencia que se coloca principalmente en molares temporales o permanentes, pero también puede existir en dientes. Esto sirve, pues, meramente el objetivo es proteger a esos molares de que vaya a tener caries después. Hay de dos tipos, hay unos que son de resina y otros son de ionómero, de vidrio, y pues meramente su objetivo, como les comentaba, es crear esa barrera para evitar que en esos surcos que tienen las muelas o fisuras o hendiduras profundas, pues se acumule el alimento y empiece una caries en profundidad. Que empieza con la desmineralización del esmalte, una mancha blanca, que es la lesión inicial, como lo sabemos, pero hay que evitarlo, por eso es preventivo, para evitar que eso pase. Y entonces ese resina o ese ionómero, pues aparte va a facilitar también la limpieza del paciente, ¿verdad? Porque el cepillo no logra accesar a esas fisuras profundas y meramente pues el objetivo es colocar ese sellador para que lo selle, ¿no? Su nombre lo dice. Las fisuras, pues como todo lo que estudiamos, ¿no? Anatomía dental, que varía de paciente en paciente, porque no todos los pacientes tienen esas fisuras profundas, pero en niños es muy común encontrarlo. Entonces las fisuras, pues su función es triturar el alimento, pero hay fisuras que reporta la literatura que están en forma de U, de V, de Y. Entonces todavía, si lo viéramos en un microscopio, se vería más profunda esa fisura. Entonces el cepillo pues no va a llegar a limpiar esa zona. Por eso es importante que en fisuras o fosas profundas se colocan. Es importante esto que estás mencionando, porque los pacientes a veces creen que si no hay caries instalada o ya ahí en la boca, no es necesario ningún tratamiento, y este es un tratamiento preventivo para evitar precisamente antes de que haya caries, o puede ser un tratamiento preventivo antes de que haya caries, cuando estamos viendo con anticipación que hay unas fosetas y fisuras muy profundas, muy marcadas. Sí, ¿cierto? Así es, sobre todo en niños, por ejemplo, que en los dulces, ¿no? Que las gomitas, todos los alimentos que son pegajosos se retienen en esas zonas de fisuras, y es donde más rápido avanza la caries. Entonces el sellador es meramente preventivo en niños, adolescentes y también adultos. Estas son algunas variaciones en cuanto a que se considera normal. Sí. Entonces nosotros incluso aquí en el programa hemos pasado temas sobre cúspide espolonada, que también se le llama, bueno, un espolón o esta saliente, y cómo es como una alteración, pero esta alteración pues llega a tener sus problemas. ¿Nos quieres explicar al respecto? Sí, generalmente, bueno, nosotros lo conocemos como patología, ¿verdad? Pero al mencionar el término, a veces los pacientes como que se asustan, ¿no? Entonces no es una patología maligna, es algo, es una variación, se le llama variación de la normalidad, porque varía de paciente en paciente. En niños es muy común encontrar el cíngulo prominente o talón cuspidio, entonces generalmente cuando llegan ya tiene caries en esa hendidura o en esa fisura que podemos observar. Entonces ahí lo recomendable en este tipo de variaciones pues es sellar, que solamente pues tú las detectas cuando el niño lo llevan a consulta. El papá generalmente no lo detecta porque siempre está en la parte del paladar o lingual. Por detrás. Exacto, ajá. Oye, yo he detectado muchísimas, pero estas aquí se ven como muy limpias, o sea, no se ha instalado la caries, pero yo he visto que algunos pacientes ya como no se dieron cuenta, como tú dijiste, ya cuando llegan a la consulta, pues ya tienen ahí una caries y no pequeña, o sea, por lo que tú dices, o sea, montañita, esta espolón, esta cúspide, como cuspidita chiquita, impide que el cepillo limpie esa área, el área, quedan ahí un rinconcito, y entonces con una facilidad impresionante se desarrolla caries. Sí, muy rápido, así es.
Súper común, la fusión. Sí. La fusión dental en niños, es muy común encontrarla en niños como de 3 a 6 años, y la fusión pues es meramente, son dos gérmenes dentarios o dos dientes que se unieron y ocasionaron un diente muy grande, ¿no? Entonces, de hecho, los papás dicen, ay, tiene un dientote, entonces hasta se ve la fisura, como podemos ver en la imagen, ¿no? Se ve como una fisura. También, como la anterior, llegan con caries, ¿verdad? Y entonces esto se pudo haber evitado si tú lo sellas. Muy bien, entonces aquí estamos viendo una fusión superior y una fusión inferior. Los defectos del esmalte últimamente han sido muy comunes. De hecho, no solo en Durango, ¿no? Como que en varias zonas se ha reportado lo que se llama hipomineralización molar incisiva. ¿Qué es la hipomineralización? Son defectos del esmalte en su estructura. Es un esmalte poroso, es un esmalte que lo hace más susceptible a caries, que de hecho los papás hasta me dicen, ay, es que parece que se está desmoronando el diente, porque también afecta al incisivo central y al primer molar permanente. Entonces, en estos defectos del esmalte, a lo mejor las personas van a decir, ay, eso es caries. No, no es caries, sino el esmalte está débil, ¿no? Está defectuoso. Nosotros tenemos un programa, también yo tengo un programa aquí donde hablamos todo el programa exclusivamente de lo que es la hipomineralización, hipocalcificación incisivo molar o molar incisivo. Y en pues se caracteriza precisamente porque sí, no es una caries, aunque se ve así amarillito, y afecta principalmente a los incisivos y a los molares porque erupcionan más o menos en la misma etapa. Son alteraciones en el desarrollo dental y aparecen durante la etapa de formación. Entonces todas estas se alejan de la normalidad y por eso son alteraciones o variaciones en cuanto a la norma, y es muy importante detectarlo y llevarlo al odontopediatra, como tú dices, porque podemos prevenir que se vaya a hacer grave. De un lado tú mostraste una imagen donde pues sí se veía la hipomineralización, pero del otro lado se veía que la hipomineralización ya había generado una caries y estaba ya más profunda. Sí, así es. Entonces, en esos casos también se recomienda sellar, ¿verdad? Para prevenir, porque son dientes más sensibles a que, pues sí, para las bacterias, para los restos de alimento. Además, es como está en la parte de atrás, los niños no se cepillan muy bien. Ahí es donde el papá nos ayuda a cepillar, ¿verdad? ¿A qué edad los tienes que empezar a colocar estos selladores de fosetas y fisuras? Bueno, todo empieza porque se le explica al papá que el niño no se puede cepillar solo. Generalmente se cree que el niño se cepilla solo, pero necesita ayuda de un adulto, mamá o papá o abuelito, quien cuida al niño, ¿no? Porque los niños, así como aprenden a escribir, no saben cepillarse. De hecho, aprenden a cepillarse bien como hasta los 13 años. Entonces, durante todos esos 13 años, el papá tiene que ayudarle a cepillar. Entonces, precisamente porque no todo el tiempo papá está en casa o con él, se recomienda sellar esos molares, tanto temporales como molares en erupción, como es el primer molar permanente que erupciona a los 6. Entonces, la edad es casi desde que aparecen, a 3, 4 años. Hay niños que se tardan un poquito más, y en cuanto salga el primer molar permanente, que pues se supone que sale a los 6 en una cronología, pero luego tardan un poco más. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando ya de una edad más avanzada, ¿verdad? Sí. Que es lo que nos comentabas. Ajá. La problemática, bueno, viene siendo diferente, porque además la erupción de los dientes y el tiempo en que han estado en boca, la permanencia, la cantidad de chicles, de dulces, de pastillas y de fermentos, alimentos fermentados, pues es mayor. Entonces, pues obviamente los requerimientos van cambiando, ¿no? Sí, así es, sobre todo porque a veces se piensa que, pues nada más se usa en niños, ¿no? De 3, 5 años. No, en realidad, cuando están en la pubertad, que es cuando también el papá me dice, es que batallo para que se lave los dientes, lo tengo que perseguir para que se lave los dientes. Edad también ideal para colocar selladores, ¿no? Adolescencia, es porque todo el tema de hormonal, ¿no? Entonces sí, los selladores son una parte importante de prevención. Sí, durante la adolescencia hay que perseguirlos para que se corten el pelo, para que tiendan la cama, para que sean ordenados, hasta para que se bañen. Entonces, pues en realidad es una etapa un poco difícil, y también es difícil estarlos pues carrereando, y a veces están más grandes que el papá, los niños ahora están enormes, no sé qué les dan. Entonces, estarlos carrereando para ayudarlos a cepillar, pues no es a veces muy fácil. Estos son molares que todavía no han terminado de erupcionar, y si los vemos que tienen caries, ¿se les puede colocar incluso aunque todavía no terminen de erupcionar?
Sí, es recomendable. Bueno, depende en qué fase de erupción vaya, ¿verdad? Porque muchas veces revisamos a niños de 6 años y apenas se asoma la cúspide, ¿no? Entonces todavía pues en esa edad pues todavía no, pero hay niños que cuando los revisas ya está como la mitad, como se ve en la imagen, ¿no? La mitad del molar y falta que salga un poquito más, pero ahí ya se pueden utilizar con los materiales nuevos como el ionómero de vidrio, que es muy hidrofílico, o sea, se lleva bien con la humedad, no hay ningún problema, pero si colocas uno de resina, ahí sí la resina como esa adhesión, pues sí, yo le digo a los papás, es como poner un pegamento, ¿no? No tiene que haber humedad, tiene que estar súper seco con los de resina, pero con el ionómero de vidrio no. De hecho es un material muy fácil de usar, muy rápido, y en molares como este, que está en erupción, se puede colocar fácilmente. ¿Cuáles son las indicaciones para saber cuándo usar uno de resina o uno de ionómero? ¿Hay selladores que sean combinados, o sea, que sean parte resina, parte ionómero? Pues generalmente se usan o los de resina o los de ionómero, solo que los de resina tienes que tener como un aislamiento, se recomienda que sea un aislamiento absoluto, ¿verdad? Porque si hay humedad o hay saliva, se despega, o sea, no es exitoso. Entonces la resina sí tiene como más sus indicaciones, como todo material, ¿verdad? Tiene sus indicaciones y hay que seguir las indicaciones del fabricante. Pero yo casi los de resina ya no los coloco porque sí te tardas un poco más, y para un niño, digamos un poco más, son 10 minutos o menos, pero hay niños que a los 5 minutos ya se cansan, ¿no? De abrir su boca. Y con los niños hay que trabajar rápido, muy a prisa. Sí. Y a veces, pues bueno, pues el ionómero de vidrio compensa ese tiempo, porque además los niños se desesperan. Sí, el ionómero de hecho vienen en cápsulas y yo les comento a los papás, se mezcla como en un tipo, yo les digo a los niños como una licuadora, porque se tiene que mezclar en 10 segundos, entonces todo es muy rápido y endurece muy rápido, entonces eso da la ventaja que el niño no tiene que esperarse tanto a que yo se lo coloque. He visto unos de colores, Dani. ¿Son buenos? ¿Se aplican? ¿Cuál es tu experiencia personal? Bueno, por ejemplo, los de resina hay unos transparentes y los que son blancos, que de hecho cuando tú lo vas a aplicar se ve rosa para que tú puedas identificar dónde lo estás colocando, y al colocar la luz que lo endurece se hace blanco. Pero no queda rosa. No queda rosa, queda blanco. Pero por ejemplo el transparente no se nota, entonces cuando tú le pides al papá que vea dónde lo colocaste no se ve, entonces pues crea duda, ¿no? De que pues sí se lo puso o no. Luego a veces los pacientes nos desconfían, me hace que nada más me quiere cobrar y ni le ha de haber hecho nada. Sí, entonces los de colores, por ejemplo, los ionómeros vienen en 2 colores, es como naranja rosa y el blanco. Entonces el color permite detectar cuando, por ejemplo, yo les digo a los papás, todo es mantenimiento, cualquier restauración necesita mantenimiento, no es para toda la vida, sobre todo porque el niño está masticando, está comiendo, los está usando, ¿no? Entonces tú colocas el sellador y el color en el uso se puede desprender un poquito, entonces el papá detecta cuando le lava los dientes, ¿verdad? Ahí es cuando sabemos que el papá le lava los dientes. Ay, doctora, pues es que ya se le cayó un pedacito y hay que reponerlo. El color permite detectar eso. Que también el color blanco se puede, pero por eso le agregan el color. En estas fotos vemos cómo se coloca uno de ionómero de vidrio, que es un poquito, digamos, más rápido, ¿no? Antes de eso, pues tú le explicas al paciente cómo lo vas a hacer. Yo tengo un dinosaurio y les explico qué va a sentir, cómo va a saber un poco, porque al niño hay que explicarle todo, ¿verdad? O sea, no llegamos, lo sentamos y abre la boca, pues no. Entonces el primer paso es, aunque el paciente se haya lavado los dientes, muchas veces pues no se cepillan bien, entonces no puedes colocar un sellador, como les digo a los papás, es como un pegamento, si está sucio o hay polvo, pues no va a pegar, ¿verdad? Entonces hay que limpiar ese diente, yo los limpio con un cepillo y uso bicarbonato de sodio que se mezcla con agua. Entonces, de hecho se hace un aislamiento relativo usando rollos de algodón, no necesitas el dique de hule como el absoluto, ¿verdad? Entonces es más fácil, limpias la muela que vas a colocarle el sellador, y en el paso 2 se le llama acondicionador, o que es un agente limpiador, para eliminar, a pesar de que yo ya hice mi limpieza con el cepillo, el agente lo que hace es eliminar en esas fisuras esos restos orgánicos que le llamamos nosotros pues restos de alimento, bacterias, y entonces limpia a profundidad la fisura y permite que cuando yo ponga mi ionómero, mi sellador, pues permanezca más tiempo en boca y se pueda adherir mejor.
Ese es el objetivo del paso 2. Y luego, bueno, se ve más o menos la capsulita, que es blanca y tiene una puntita. Esa antes tú la tienes que colocar en el mezclador, ¿verdad? Que yo le digo a los niños, es una licuadora, va a escucharse muy fuerte, ¿verdad? Porque a los niños hay que explicarles todo lo que se va a oír, porque hay niños que se asustan, ¿verdad? Entonces se mezcla 10 segundos y entonces lo colocas en tu pistola y lo empiezas a colocar en el molar, ¿verdad? Por ejemplo, ese es como naranjita, ¿no? Rosita. Entonces, con ayuda de un pincelito, incluso hay personas que lo usan con su dedo, con vaselina, lo vas adaptando al molar. A veces quedan un poquito altos. Yo les digo a los papás, parece que va a tener un chicle pegado, ¿verdad?, en la muela, pero no, el ionómero es muy noble, es un material muy noble, que no, todos los materiales que usamos pues son biocompatibles, no tienen ningún efecto adverso, y si queda un poquitito alto, pues yo los rebajo, o bien, como es muy blandito, pues solito va dando de sí también durante la masticación. Esta es ya como quedó el sellador después de que lo colocaste. Es la misma muelita. Sí, es la misma. Ajá. Ese, pues bueno, es de color naranja y nada más yo les digo a los papás, bueno, al final se pone como un barniz que va a proteger la restauración. Y siempre me preguntan los papás de que cuánto dura, ¿no? Y les digo, bueno, pues está en uso porque el niño va a seguir comiendo, hay que estarlo revisando cada 6 meses, se aconseja, ¿verdad? Pero bueno, ya al colocarlo, pues obviamente va a proteger a los molares de que tenga caries. Sobre todo, yo les digo a los papás, no es magia, ¿verdad? Hay que disminuir el azúcar en casa, porque en casa pasan más tiempo los niños, ¿verdad? Ayudarle en el cepillado, el niño no se cepilla solo, para que ese sellador pues nos dure mucho tiempo. Después de que se coloca, ¿se necesitan supervisiones o citas? ¿Con qué periodicidad? Pues esto va a depender del riesgo a caries del paciente. Por ejemplo, hay niños que comen muy bien, los papás están muy al pendiente de ellos, de cepillado, van a sus citas de revisión, entonces ellos los vemos cada 6 meses. Pero los niños de alto riesgo que tienen, pues, que se les colocaron varias restauraciones porque tenían varias caries en diferentes molares, que sí consumen mucho azúcar, que no hay mucha higiene, pues yo los veo cada 3 o cada 4 meses. ¿Hay alguna indicación inmediata después de su colocación, algo así como alguna instrucción para darle a los papás? Pues como los ionómeros de vidrio se endurecen muy rápido, de hecho ahorita cuando hace calor tienes que tenerlos casi en el refrigerador para como modificar un poco la temperatura para que te dé más tiempo de trabajo al colocarlos. Entonces se endurecen muy rápido, o sea, es instantáneo casi. Entonces no hay ninguna indicación más que, bueno, la única sería que no, pues, morder algún juguete, porque luego hay niños que muerden lápices, plumas, o juguetes, o muerden alguna paleta muy dura, entonces esa sería la indicación, ¿verdad? Sería lo ideal no hacer eso. Toda la explicación fue básicamente como preventivo, antes de que apareciera la caries. Sí. Pero si tiene alguna caries ligera, que no sea muy profunda, ¿se pueden colocar estos selladores? Sí, de hecho el sellador se puede colocar en una lesión incipiente, ¿verdad? Estamos hablando de una lesión que no hay sintomatología, porque a veces llegan con surcos pigmentados y me dicen, es caries, y ya al revisar no es caries. Algunas veces sí, algunas veces no, por eso hay que revisar. Pero sí, de hecho se utiliza en conjunto, además del ionómero, un material que se llama fluoruro de amino de plata, que es el que va a restar esa lesión de caries, y encima puedes colocar el sellador de ionómero, todavía como máxima protección, ¿verdad? Pero sí se puede utilizar en lesiones incipientes. Ajá. Que por cierto también ya he grabado aquí un programa que lo tengo en el canal de YouTube, véanlo. El producto original se llama Saforite, y este fluoruro de amino de plata es muy bueno para prevenir la caries. El problema está en que mancha o pigmenta un poquito de negro, y entonces los papás se asustan, entonces hay que advertirles, y tiene un procedimiento muy específico de aplicación, un protocolo. Acudan a mi canal, suscríbanse, síganme, y bueno, pues también aquí en el canal de TVUG, donde estamos haciendo programas para ustedes culturales, como todo lo que hacemos aquí en TVUG, y con un puro profesional en la materia, con puros especialistas que estamos hablando de un tema, estamos en una mesa de debate, y bueno, pues este tema va muy en relación. Entonces se coloca primero el Saforite y luego encima Sí, de hecho sellador. Podrías no colocar el sellador, pero algunos papás, como tú lo comentaste, de que pigmenta de negro, porque la plata pigmenta, ¿verdad? O sea, yo les digo, no hay material perfecto. No. Entonces se coloca el Saforite y encima el sellador. Puede ser un sellador de resina o un sellador de ionómero de vidrio.
Y con eso te aseguras de que, bueno, arresta la caries, el Saforite. Sí, el Saforite, por ejemplo, también se utiliza mucho en niños que no cooperan mucho, en niños muy chiquitos, pero es muy importante que no haya dolor, ¿verdad? Que no tenga ningún síntoma, porque entonces ahí ya no lo puedes colocar. ¿Cuáles son los consejos principales que le darías al público que nos está viendo para poder acudir a tiempo? Por ejemplo, a mí me gustaría saber, antes de que aparezcan las lesiones cariosas, si mi hijo es candidato a la colocación de selladores de fosetas. Pues siempre acudir antes de que haya dolor, o sea, siempre es mejor la prevención, invertir en prevención, y en la cita de revisión pues ahí se puede detectar, ¿verdad? Los papás te preguntan, ¿y vas a necesitar anestesia? ¿En qué casos sí, en qué casos no? Sí es muy común, pero no se requiere de anestesia local, ¿verdad? O sea, bueno, ningún tipo de anestesia, porque es muy sencillo, es muy fácil de colocar, se le explica al paciente, bueno, al papá primero, ¿verdad? El procedimiento, y luego en el niño, pues ya a manera de que nos comprenda, se lo explicas a él también. Bueno, pues mira, desgraciadamente se ha acabado el tiempo y yo los invito a que nos sigan viendo aquí en TVUhead la próxima semana.